Bienvenido a la lección número 4. Este es el repaso de la lección de escuela sabática. La lección número 4, cómo hacer frente a la oposición. Estamos estudiando todo este trimestre los libros de Esdras y Nehemías, ese hermoso periodo histórico en la historia del pueblo de Dios. Mira, para que entendamos bien, vamos a hacer una especie de marco histórico, repasando un poco el contexto histórico de los reinados, para que podamos entender bien lo que estamos estudiando. Mira, recuérdate que estudiamos nosotros que la manera de nosotros ver a Esdras y Nehemías debería ser de acuerdo al orden histórico de los reyes del imperio medo-persa. Tenemos nosotros, en este imperio persa, tenemos nosotros una sucesión de unos 5 monarcas en el cual se desarrollan esta historia narrada en Esdras y en Nehemías. Tenemos nosotros a Ciro, o Ciro el Grande, como se le conocía, y en este reinado, en este momento de la historia, es donde se comienza la reconstrucción de los muros del templo. Estamos hablando que sale el primer grupo de repatriados con Zorobabel y con Jesúa. Estamos hablando de alrededor de 50,000 personas salen en esta primera repatriación. Luego entonces viene Cambiases. En Cambiases segundo no ocurre ningún evento histórico, sino que se detiene la reconstrucción. Y entonces luego viene Darío I. En este periodo de Darío I es donde ocurre la terminación del templo y la dedicación del templo en el año 515. Luego entonces viene Jerjes y Jerjes I, que es el que se conoce como el esposo de Esther o el famoso Asuero. En este periodo la resistencia a la reconstrucción da lugar y prácticamente se detiene un poco la reconstrucción. Luego viene Artajerjes I, y con Artajerjes I es que Esdras regresa y con el segundo grupo, y luego entonces 13 años después más o menos viene Nehemías con el tercer grupo. Entendiendo esta secuencia de reinados del imperio persa, de estos 5 reyes en donde se desarrolla la historia de las repatriaciones y la reconstrucción del templo y de los muros de la ciudad, entonces entenderíamos lo siguiente. Aquí están los reyes, ¿verdad? Como lo dijimos, Ciro el Grande, Cambiases, Darío, Jerjes y Artajerjes I. Ahora, hay 3 personajes claves dentro de lo que es todo este periodo histórico. 3 personajes claves. Zorobabel, que es la primera repatriación cuando comienza a reconstruirse el templo y la dedicación del templo. Y luego entonces viene Esdras. Esdras es la segunda repatriación. Esdras se lleva entonces, ¿te acuerdas? 12 cabezas de familia o 12 familias principales representando las 12 tribus de Israel. Y luego entonces viene Nehemías. De ahí que tenemos nosotros estos 3 personajes, Zorobabel, Esdras y Nehemías. Estos 3 personajes son los que estarán dirigiendo este periodo histórico o las reconstrucciones, tanto del templo como también de los muros y de la ciudad. Así que recuerda una cosa, estos 5 reyes del imperio medo-persa y estos 3 personajes que son los 3 personajes clave dentro de lo que es la historia de la reconstrucción del templo y de los muros. Esta semana estamos viendo un poco lo que ocurre con la oposición, cómo enfrentan ellos la oposición y cómo salen airosos en medio de esta oposición. Para entender esto, entonces vamos a establecer una especie de secuencia histórica de lo que está ocurriendo con estos 3 personajes. Es importante entender estas secuencias porque los libros no están escritos, el libro de Esdras no está escrito en una orden secuencial, cronológica, sino que está escrito de manera temática. Por eso de repente la alta crítica nos dice que el libro no es inspirado porque de repente el capítulo, que si el 5, que si no encaja, que el 6 que va después. Pero lo interesante de esto es que para tú entender en orden cronológico los acontecimientos, entonces deberíamos entender bien estos periodos históricos, porque cuando tú miras estos periodos históricos de los monarcas del imperio medo-persa y los 3 personajes, entonces vas a ir entendiendo con
con el periodo de los monarcas vas a establecer el orden cronológico de las narraciones en el libro, porque están escritas de manera temática. Ahora, mira, para entender esta lección deberíamos también hacer una especie de marco histórico de los acontecimientos en orden cronológico que narran los libros. Entonces, comenzaríamos con la cronología del libro de Esdras. La cronología del libro de Esdras iría así. Mira, con el año 537 al 535 establecemos entonces la reconstrucción del altar y los cimientos del templo que son narrados en el capítulo número 3 de Esdras. Así que lo primero es eso. Luego del 535, más o menos hasta el 520, establecemos el abandono de la obra que es narrada en Esdras desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6. Él establece una línea temática del abandono de la obra, la para de la reconstrucción. El pueblo abandona, se desanima. Desde el 520 hasta el 515 establecemos entonces la obra retomada bajo el ministerio profético de Ageo y de Zacarías. Así que en este periodo histórico vamos viendo esta intervención del profeta Ageo y Zacarías. Decíamos en una de las lecciones de la semana pasada que el libro de Ageo y de Zacarías pudiera entenderse dentro de ese marco histórico de Esdras y de Nehemías, porque su ministerio profético ocurre dentro de eso y más adelante vamos a ver un poquito de eso. Luego entonces en esa secuencia histórica nos lleva al 515 donde el templo es terminado y el templo se inaugura. Esdras capítulo número 6. Así que ese es el orden cronológico, la llegada, reconstrucción de los cimientos con Zorobabel, luego entonces se viene una terrible oposición, Esdras capítulo 4 al 6, esa línea temática, y luego entonces viene desde se reanuda la reconstrucción e intervienen Ageo y Zacarías. Luego entonces se termina en el templo en el 515, justamente antes de la llegada de Esdras, desde el 465 hasta el 464, viene la oposición a la reconstrucción de Jerusalén, narrado en Esdras capítulo 4, versículos 7 hasta el 23. Artajerjes detiene la obra en sus primeros años, detiene esa obra. De allí que para entender el libro debiéramos entender ese orden cronológico, porque no está escrito el libro en orden cronológico. Te das cuenta que ese pedazo del capítulo 4 al capítulo 6, lo que hace el escritor es que lo condensa como una sección temática de fuerte oposición ante la reconstrucción. Sin embargo, en esta sección del capítulo número 4, entonces te narra este acontecimiento en donde se detiene con Artajerjes. Por eso es importante entender ese orden cronológico. Luego entonces, en esa secuencia cronológica, 457, es donde Esdras llega a Jerusalén. La semana pasada hablamos de la importancia de ese año, 457, porque marca el inicio de la profecía de las 70 semanas. Luego entonces, en el 457 a.C., entonces miramos nosotros a Esdras saliendo y llegando a Jerusalén, establecido en Esdras capítulo número 7. Luego entonces con Nehemías sigue esta secuencia histórica 13 años después, más o menos 13 años después de que Esdras sale a la reconstrucción. Nehemías entonces 445 al 444, Nehemías llega a Jerusalén, que es lo que narra capítulo 1 y capítulo número 2 de Nehemías, y luego la oposición de la obra a Nehemías, narrado en el capítulo 4, en el capítulo 2, en el capítulo número 4 y también en el capítulo 6 del libro de Nehemías. Después de 52 días de la llegada de Nehemías, entonces se termina la obra de la reconstrucción de los muros, Nehemías capítulo número 6, versos 15 hasta el 19. Así que esa es la secuencia histórica de manera cronológica de lo que está aconteciendo en los libros. Nota algo interesante. Te das cuenta cómo los números van descendiendo desde el más alto hasta el menor. 500 tanto, luego 400 tanto, 400. O sea, va descendiendo como si de repente tú fueras contando 10, 9, 8, 7, 6.
Porque en la época antes de Cristo, los números por los años no se contaban de manera ascendente, sino que se contaban de manera descendente, desde el mayor hasta el menor. Por eso de repente te vas a encontrar eso. Algunas personas se pueden confundir y decir, pero ¿cómo es posible que marcó 515 y de repente ahora me dice 457? Es porque en la época antes de Cristo los años se contaban de manera descendente, ¿verdad? Es importante que entiendas eso. Entonces, la primera oposición, entrando ya a la línea de las oposiciones que encontramos, es en Esdras capítulo número 4, cuando llega el pueblo a reconstruir en esta primera repatriación, a establecer las bases del templo. De repente en Esdras capítulo número 4 narra que los que estaban allí, los pobladores en Samaria, llegaron para tratar de ayudar. De repente en Reyes capítulo número 17 comienza a narrarse en el segundo libro de Reyes capítulo número 17, se narra cómo es que ocurre. Muchas naciones son traídos, personas de diferentes naciones son traídos a Samaria y son establecidos en Samaria con los judíos que habían quedado ahí después que Nabucodonosor se había llevado a gran parte del pueblo. De repente estas personas que llegan ahí, aunque hay un intento por restablecer la religión y porque no perdieran su cultura, realmente las personas de este lugar absorbieron otras culturas religiosas y adoraban a otros dioses, no únicamente a Dios. Por lo tanto, cuando ellos se acercan a querer ayudar en la reconstrucción, se le niega el que ellos ayuden. Y esto hace que la gente comienza a intimidar. Dice el verso 4 que entonces la gente del país intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no siguiera edificando. Y me parece muy interesante lo que dice el verso 5. Sobornaron además contra ellos a otros consejeros para frustrar su propósito. Mira qué interesante. Estas naciones no simplemente se conforman con hacer la oposición, sino que soborna a los consejeros, a personas dentro del pueblo para que frustren los propósitos de reconstrucción. Mira, no siempre las oposiciones vienen de afuera. El enemigo no está contento cuando tú decides obrar en favor de Dios. El enemigo no está contento cuando tú decides obrar de acuerdo al propósito que Dios ha establecido en tu vida. El enemigo no está contento cuando tú enfocas tu familia y tratas de colocarla como tu propósito de vida y luchar por ella. El enemigo no está contento cuando tú tratas de luchar por tu matrimonio, por tus hijos, por tu vida espiritual, por alcanzar a otros. No está contento el enemigo con eso. Por lo tanto, va a venir oposiciones de afuera, oposiciones que van a tratar de frustrar y desviar tu propósito. Y muchas veces esas oposiciones también son de adentro, son de las personas que están alrededor de ti, a veces familiares, a veces miembros de iglesia que tú no te vas a imaginar que te van a hacer oposición. Sin embargo, va a ocurrir eso. Ahora, ¿cuál actitud vas a tomar? Allí es donde se marca la diferencia. De repente el pueblo judío recibe oposición y este pueblo es capaz de sobornar a consejeros dentro del pueblo para que lo desanimen y para que frustren ese propósito que Dios le ha dado. Y en este intento, entonces le mandan copias, le mandan cartas al rey Artajerjes para que frustre todo esto. A lo que el rey entonces para la reconstrucción, la para porque él comienza a investigar qué es lo que está ocurriendo con esto. Y luego entonces el pueblo se desanima. Al desanimarse, para de construir. El rey Artajerjes también le había parado la reconstrucción por la oposición para investigar. De allí que el pueblo entra en desánimo. Recuerda, estamos hablando de un pueblo que ha vivido el exilio. Estamos hablando de un pueblo en donde su fe tal vez no ha entrado en cimientos fuertes de confiar en ese Dios todopoderoso. Históricamente habían escuchado que Dios había abierto el mar. Históricamente habían escuchado lo que Dios había hecho por su pueblo en el desierto. Sin embargo, no habían ellos vivido tal vez en su persona lo que Dios puede hacer.
Su fe no estaba cimentada en la confianza de ese Dios todopoderoso. Muchas veces Dios fuerte y poderoso está dispuesto a ayudarnos, pero nuestra fe no está cimentada en ese Dios poderoso, sino que el problema, aunque es más pequeño que Dios, aunque el problema no es tan grande como nuestro Dios, nuestra fe en ese Dios es más pequeño que el problema, y viene el problema y se detiene la reconstrucción. Es allí entonces donde interviene el ministerio profético de Ageo y Zacarías, capítulo número 5 del libro de Esdras. Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, y en los días que estaba Judá y Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba con ellos vienen a animar con la reconstrucción. Siempre es necesario que alguien anime, siempre es necesario que alguien motive, siempre es necesario que alguien venga y coloque el ánimo para motivar. Ahora, me parece interesante el ministerio de Ageos y Zacarías. Y de repente no tenemos el tiempo para estudiar los libros completos de ellos, pero su ánimo es pleno y es muy interesante. Mira, cuando miramos el libro de Ageos, en el capítulo número 1, el verso 3 dice: entonces Ageo, el enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. O sea, Dios da seguridad a través de sus profetas, que Él está con su pueblo. Le da la seguridad para que marchen adelante y para que retomen la empresa con el propósito que Dios le había dado. Ahora, Dios no únicamente le da motivación, sino que le habla de la gloria del templo y también le da reprensión a la infidelidad del pueblo. Porque estamos hablando de un pueblo en el que su fe era más chica que la dificultad, que la oposición. Estamos hablando de un pueblo en el que su fe no era tan grande como el Dios que adoraban. Y de repente Dios no únicamente los motiva, sino que los enfoca a través de esos mensajes de represión de los profetas de Ageos y Zacarías. Mira qué interesante. El pueblo de repente no era que había parado en sí la reconstrucción total, sino que estaba más enfocado en reconstruir su casa, estaba más enfocado en construir su casa, en construir lo que era directamente de ellos o de manera inmediata de ellos, y se habían desenfocado de la reconstrucción del templo, se habían desenfocado de la reconstrucción de la ciudad. Y de repente, a través de este ministerio profético de Ageos y Zacarías, Dios viene y lo enfoca y establece como fidelidad la preocupación de la obra de la reconstrucción del templo. Mira qué interesante. ¿Qué papel juegan las obras? ¿Qué papel juegan las obras en la vida cristiana? ¿Qué papel juega lo que tú y yo hacemos? Sí, somos salvos por gracia. Tú y yo somos salvos únicamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres salvo porque Cristo Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario. Y cuando tú aceptas ese sacrificio, cuando tú aceptas eso, recibe perdón de tus pecados. Y Cristo coloca tu nombre en el libro de la vida del Cordero y tú pasas a ser un salvado. Pero, ¿qué papel juegan las obras? ¿Cuál es el papel de las obras en la vida cristiana? Es importante que entendamos eso en esta lección. La primera cosa es que las obras en la vida cristiana, las buenas obras, no nos ganan la salvación, pero sí desempeñan un papel muy importante en la salvación de los demás. Desempeñan un papel muy importante en la salvación de los otros. De repente no me va a salvar a mí, la sangre de Cristo me salvó. Pero cuando yo trabajo en la obra de Dios, cuando trabajo por otros, de repente eso juega un papel importante en la salvación de los demás. Las buenas obras reflejan la calidad de mi relación con Dios. Mira, la carencia de buenas obras es un reflejo de nuestra comunión débil con Dios. Porque cuando tú tienes una comunión estrecha con Dios, quiere agradar a Dios y trabajar para Dios y servirle a Dios de todo corazón. Y número 3, las buenas obras nos alegran y nos causan complacencia. Cuando tú obedeces a Dios, disfrutas el obedecer a Dios. Con punto número 4, las buenas obras son importantes porque nos ayudan a mantener y a desarrollar nuestra relación con Cristo. Y aquí vienen lo que le llamamos disciplinas espirituales. Estudiar la Biblia diariamente, orar,
testificar a otros, usar los dones que Dios te ha dado, te ayudan a desarrollar una conexión con Dios, una relación estrecha con Dios. Es importante que entendamos eso. A veces nosotros creemos que no vale la pena ir a la iglesia, que mejor me quedo en mi casa, que escucho un buen sermón en YouTube. Pero no, hay que congregarse. Hay que disfrutar de la adoración con mi hermano. Hay que leer la Biblia diariamente a través de la lección de escuela sabática. Hay que estudiar la Biblia. Hay que vivir una vida de oración. Y Dios me ha dado dones para que yo pueda trabajar por su iglesia y pueda darle a conocer el mensaje a otros. Esos dones tengo que utilizarlo. Porque al utilizar esos dones, entonces yo ayudo al crecimiento del cuerpo de Cristo, pero también me ayuda a mí. Imagínate que lo que yo hago con mi don, ayudo a otro, y lo que el otro hace me ayuda a mí. Por eso la edificación del cuerpo de Cristo, como lo establece Pablo en el Nuevo Testamento. Por eso mi don yo lo uso para restablecer, para hacer crecer, para edificar el cuerpo de Cristo. Porque otro se edifica conmigo y yo me edifico con lo que hace el otro. No hago eso para salvarme. O sea, yo no desarrollo mi don para salvarme. Yo desarrollo mi don porque soy un salvado. Y entonces lo hago para desarrollar mi relación con Dios y mi servicio al Señor en favor de los demás. Mira, Zorobabel tiene oposición. Y qué hermoso es que entran estos profetas a ayudar. Pero también Esdras tiene oposición. Esdras también le mandan cartas para que pare la reconstrucción. Esdras le mandan cartas y es investigada el propósito del por qué él está reconstruyendo también. Nehemías también tiene oposición. Nehemías narra una oposición tremenda cuando estos tres que gobernaban rodeando al pueblo le establecen una oposición férrea para que él no pueda continuar la reconstrucción. Pero me parece interesante lo que él declara en el libro de Nehemías, en el capítulo número 6, el versículo número 3. Después de que le establecen oposición y él no cede ante la oposición. Entonces maquinan los adversarios para destruirlo a él. Él tenía la protección, el pueblo judío tenía la protección de los emperadores de la época. Tenían cartas que le ayudaban con la reconstrucción para que estuvieran protegidos. De allí que estos adversarios piensan entonces, ya que no podemos ir y guerrear de manera directa, vamos a hacerlo de manera indirecta, vamos a destruir al líder, porque si destruimos al líder, entonces destruimos la reconstrucción. Sabes que a veces el enemigo intenta destruir la cabeza. El enemigo va a intentar destruirte a ti, querido padre de familia, porque él sabe que si te destruye a ti como sacerdote de la casa, como padre de familia, va a estar destruyendo a tu familia. Él sabe que si destruye tu matrimonio, va a destruir a tus hijos. El enemigo da e intenta dar siempre por la cabeza. Pero me parece muy interesante la respuesta de Nehemías ante esta oposición cuando él dice: entonces envié mensajeros para decirle, porque ellos lo habían invitado a una reunión en su territorio, para entonces, maquinando destruirlo. Si él llegaba a su territorio, ellos entonces lo destruían, le mataban. Pero mire lo que él dice: entonces envié mensajeros para decirle, estoy muy ocupado en una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra si yo abandonara para ir a vosotros. O sea, mira qué interesante. Estoy muy ocupado en una gran obra. Cuando el enemigo intente distraerte, cuando el enemigo intente destruirte, cuando el enemigo intente distraerte de la meta, del objetivo, de la obra que Dios ha establecido para ti, cuando el enemigo intente distraerte en tu matrimonio, en tu familia, cuando el enemigo intente todo eso, recuerda que estás haciendo una obra muy importante. A veces nos distraemos con facilidad de los objetivos que Dios tiene para nosotros. Nos distraemos con facilidad de nuestra fe, de lo que Dios quiere que hagamos. Recuerda este texto. Cuando la distracción quería venir, Nehemías de repente se empodera. Nehemías se levanta y dice, no puedo ir, no puedo distraerme porque estoy haciendo una gran obra. Querido esposo, tú estás haciendo una gran obra. Cuando el enemigo intente distraerte, recuerda, estás haciendo una gran obra. Lucha por tu matrimonio.
matrimonio. Querida esposa, estás haciendo una gran obra. Lucha por tu matrimonio, lucha por tus hijos, lucha por tu familia, querido padre de familia. Lucha por la labor que Dios te ha dado, querido líder de la iglesia. Lucha por el objetivo que Dios te ha dado. Estás haciendo una gran obra. No permita que el enemigo te distraiga del objetivo que Dios te ha dado. Esta ha sido una lección muy especial. Nos faltaría el tiempo para poder desglosar cada detalle. Espero que este repaso pueda ayudarte. Dale like a la página de nuestro canal de YouTube, dale a la campanita para recibir notificaciones y síguenos en las diferentes redes sociales, Pastor Elvis Díaz, tanto en Instagram como en Facebook y también en nuestro canal. Comparte el repaso de la lección de esta semana y recuerda, Dios te bendiga muchísimo y no permitas que la oposición te detenga del plan que Dios tiene para ti. Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene.